Vamos a la palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón para este tiempo, y le hemos puesto el cimiento de nuestra confianza, la base de nuestra esperanza. Y yo sé que cuando escuchamos este título del cimiento de nuestra confianza y la base de nuestra esperanza, lo primero que se nos viene a la mente pues es Dios. O sea, Dios es la base de mi confianza y Dios es la base de mi esperanza, y estás en lo correcto, estás en lo cierto, porque nuestra esperanza está en lo que Dios es, en lo que Dios hace, en lo que Dios puede hacer, en su poder, en su amor, en su gracia, en su misericordia. Pero hoy quiero verlo no desde la perspectiva de Dios, en la cual yo estoy seguro que la mayor parte de los que estamos aquí conectados, salvo que no creas en Dios, pero creo que todos los que estamos conectados creemos en Dios, de alguna manera sabemos y tenemos nuestra confianza puesta en el Señor, en lo que Él es, en lo que Él hace. Pero quiero verlo desde la perspectiva nuestra, algo que puede sacudirnos un poquito, y quiero antes de esto darte un contexto. El capítulo 1 y versículo 2 de Job narran la desgracia de Job, narran la pérdida de sus bienes, la pérdida de sus hijos, la pérdida de su salud. Y ahí en el capítulo 1 y versículo 2, Job se mantiene tranquilo, se mantiene en calma, está pasando una situación difícil, obviamente más difícil que la que estamos pasando nosotros, porque de alguna manera pues Job está perdiendo sus hijos, ha perdido su salud, no se estaba protegiendo de un virus, ya había perdido su salud, ya había perdido sus hijos, había perdido sus bienes, había perdido todo. Y en el capítulo 1 y versículo 2 lo vemos muy tranquilo. De hecho, la Biblia dice que Job no peca con sus labios, que cuando él escucha las malas noticias se postra en tierra y adora. Está consciente de que Dios tiene un propósito, porque dice la palabra que Job no le atribuyó a Dios ningún despropósito. Ahí mismo en el capítulo 2 llegan 3 amigos de Job para consolarle. Pero en el capítulo 3 ya habían pasado días, y vemos que la actitud que Job tuvo al principio no perduró. La actitud de no pecar con sus labios, de no atribuirle a Dios despropósito alguno, de adorar a Dios en el tiempo de la dificultad, al momento en que ésta se alarga, Job cae en desesperación y cambia su actitud. Y vemos en el capítulo 3 a Job maldiciendo el día en que nació. Ya no es el Job del capítulo 1 y capítulo 2. Vemos a Job maldiciendo el día en que nació, acusando a Dios que lo destroza con sueños y que le aterra con visiones. Vemos a Job pidiéndole a Dios que lo deje en paz. Imagínate, déjame en paz los pocos días que me quedan, le dice así. También le dice a Dios que lo ataca con una tormenta y vez tras vez le hiere sin motivo. Ahí ya cambió Job. No es el mismo del capítulo 1 y capítulo 2. El capítulo 1 dice que Job era íntegro, temeroso de Dios, apartado del mal. Y luego cuando viene la calamidad, él adora a Dios, él se postra ante Dios. Ahora está diciendo Job: me llenas de amarguras y tristezas. Eso usted lo puede ver todo en el capítulo 3. Empieza a acusar a Dios de que él destruye tanto al intachable como al perverso, que se ríe de la muerte del inocente. Imagínense. Después empieza a decir: toda la tierra está en manos de los malvados y Dios ciega los ojos de los jueces. Si no es Él quien lo hace, entonces ¿quién? Después lo acusa y le dice: aunque sabes que no soy culpable, no hay quien me rescate de tus manos. Tú me formaste con tus manos, tú me hiciste, sin embargo ahora me destruyes por completo. Le dice esta forma de expresar tan fuerte de Job, diciéndole a Dios estas cosas. Le dice: me quedan pocos días, así es de que déjame en paz para que tenga un momento de consuelo. Gracias a Dios nosotros no hemos llegado a esto, pero imagínense cómo estaría la calamidad, la desesperación, la impotencia de Job, como para llegar a decirle a Dios estas cosas. Pues ahí estaban sus amigos escuchándolo, y después de escucharlo 7 días y 7 noches sin hablar. Imagínense escuchar a una persona como esa durante 7 días y 7 noches sin no decir nada. Pues yo creo que los amigos de Job pues eran pacientes hasta cierto punto. Empiezan a escuchar durante 7 días, 7 noches las palabras de Job, toda esa serie de palabras que salen de su boca, y uno de los amigos le habla a Job y le dice lo siguiente. Y ahí es donde vamos a basar el mensaje de hoy. Job capítulo 4 versículos 1 al 7. Entonces respondió Elifaz temanita y dijo: si probáremos hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí tú enseñabas a muchos,
y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzaba las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Y luego le hace 4 preguntas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora, Job, ¿qué inocente se ha perdido? Y la última pregunta: ¿y en dónde han sido destruidos los rectos? O sea, le está diciendo Elifaz: mira, Job, quiero que me seas paciente y me escuches. Yo te escuché durante 7 días, 7 noches. Y no me puedo quedar callado ante lo que está saliendo de tu boca. Y antes de hacerle 4 preguntas, le dice 2 cosas. ¿Dónde está lo que enseñabas? Tú alentabas a la gente, fortalecías las manos de los débiles. Tus palabras eran de apoyo para las personas, esforzabas las rodillas de los que caían. Y ahora, ¿por qué estás cambiando? ¿Por qué tu actitud cambia? Y creo que eso es algo que nos enseña a nosotros. Porque, amados, hoy es el tiempo de poner en acción lo que hemos creído y enseñado toda nuestra vida de fe. Hoy es el tiempo. La prueba es el tiempo para aplicar el conocimiento. La prueba es el tiempo para poner por obra lo que hemos predicado. Y eso es lo que le está diciendo Elifaz a Job. Hoy es el tiempo. Tú que alentabas a otros, porque hoy estás cambiando. Tú que enseñabas a otros, porque hoy tu actitud es diferente. Pero hay otra segunda cosa que le enseña Elifaz a Job, y es que es necesario reaccionar correctamente ante las circunstancias. ¿Sí? Job, no estás reaccionando bien. Job, lo que tú sabes no lo estás poniendo por obra. Y es que, amados, nosotros en esta situación que estamos atravesando tenemos la opción del desaliento y del miedo. Por eso le dice Elifaz a Job: mas ahora el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando llega hasta te turbas. Ahora que las desgracias te acosan, te desanimas y te llenas de miedo. Esa es una opción que podríamos tomar cada uno de nosotros, la opción del miedo y del desaliento. Pero tenemos la otra opción, y es la opción de confiar y esperar en Dios. Obviamente nuestra confianza y esperanza en Dios nos ayudan a eliminar el desaliento y la turbación, y nos van a levantar el ánimo, van a quitar el miedo y la turbación de nuestras vidas. Por eso es importante que tomemos la segunda opción. Y de aquí, hermano, que quiero enseñarte lo siguiente: confianza y esperanza son indispensables en este momento difícil. Hemos dicho que confiamos en Dios, pues hay que hacerlo. Hemos dicho que nosotros esperamos en Dios, pues hay que hacerlo. Hay que tener confianza y hay que tener esperanza. Si hay algo que podemos conservar en este tiempo, es la confianza y la esperanza. ¿Pero en quién? Porque podemos confiar en terceras personas. ¿Será que debemos confiar en terceras personas? Pues la Biblia dice que no. Salmo 146:3 dice: no confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. ¿Será que podemos confiar en nosotros mismos? Pues tampoco. Proverbios 28:26 dice: el que confía en su propio corazón es necio. ¿Será que vamos a confiar en nuestros recursos, en nuestras posesiones, nuestras habilidades? Pues no, tampoco. Proverbios 11:28 dice: el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. No podemos confiar poner la confianza en lo que tenemos o poseemos. Vea usted, mucha gente cuánto ha perdido, además del miedo, del pánico, además de todo lo que estamos enfrentando. Las bolsas mundiales han caído, las finanzas están cayendo. No está ahí la confianza. En los ídolos tampoco. Isaías 42:17 dice que serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos. Y dicen a las imágenes de fundición: vosotros sois vuestros dioses. Cuidado, ahí no está la confianza, ahí no está la esperanza. Entonces, ¿en quién hay que confiar? Hay que confiar y hay que esperar en nuestro Dios. Y decir como el salmista: el Señor es mi luz y el Señor es mi salvación. Pero la pregunta es esta: ¿cómo podemos generar confianza y esperanza en este tiempo difícil? ¿Cómo generar confianza y esperanza en tiempos como estos? Número 1, hay que conocer a Dios. Porque hay gente que tiene religión pero no conoce a Dios. Hay gente que sabe la Biblia pero no necesariamente conoce a Dios. Han conocido a Dios de oídas, van a las iglesias los domingos, pero no han conocido a Dios. Necesitas relacionarte con Él.
Hoy más que nunca, amados, necesitamos la revelación de quién es Dios. Y esa revelación nos las da el Espíritu Santo. Nos las da Dios Padre a través del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Un día los discípulos del Señor estaban con Él y el Señor les hace la pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y algunos contestaron, pues unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres alguno de los profetas. Y dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Se levantó Pedro y le dijo: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor le contesta y le dice: Pedro, eres bienaventurado, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Usted necesita esa revelación que tuvo Pedro, donde Dios mismo le dice a usted quién es Él. Pero esto no se logra a través de la religiosidad o a través del conocimiento o a través de hacer buenas obras. Esto se logra con un encuentro personal con Dios a través de Cristo Jesús. Y entonces el Espíritu Santo le dará la revelación que usted necesita acerca de Dios. Jesucristo dijo en Juan 17:3: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Tenemos un Dios poderoso, bueno, misericordioso, bondadoso, eterno, inmutable. Pero además le doy la buena noticia: ese Dios bueno, poderoso, bondadoso, misericordioso, eterno, inmutable, le ama. Qué triste sería que fuera poderoso y no nos ame. O qué triste sería que nos amara y no fuera poderoso. Pero tenemos la certeza de que Dios, siendo quien es, nos ama. Hoy nos estamos dando cuenta de nuestra fragilidad. Nos estamos dando cuenta de nuestra insignificancia. Imagínense un virus que ni siquiera se alcanza a percibir con el ojo humano, tiene de cabeza al mundo. Y esto pudo haber sucedido antes, pero la misericordia de Dios siempre ha estado. ¿A poco sería la primera vez que aparece un virus? Ha aparecido muchas veces. Hay muchas enfermedades que han sucedido en el mundo. Pero ¿por qué hasta ahorita lo estamos sintiendo? Porque yo creo que es un tiempo de Dios para que regresemos a Él. Porque no es la primera vez que aparece un virus, ni sería la última. Y sin embargo, de muchas cosas Dios nos ha librado y ni cuenta nos hemos dado. ¿Y por qué hoy está sucediendo? Porque creo que es el tiempo de Dios para que cada uno le conozcamos y nos volvamos a Él. Pero la segunda cosa para poder generar confianza y esperanza en Dios es cimentando nuestra fe en Él, cimentando nuestra esperanza en Él, cimentando nuestra confianza en Él. La pregunta sería: ¿cómo cimentar nuestra confianza y esperanza en Dios? Ahora, esto es muy importante, porque esto va dirigido tanto a creyentes como a personas que no han tenido un encuentro con Dios. Y quiero dirigirme un poquito a creyentes. Yo no dudo que tú creas en Dios. Yo no dudo que sepas que Dios es poderoso. Yo no dudo que lo que cantas de alguna manera es cierto y es una realidad en tu vida, y lo que oras y lo que clamas. Pero Elifaz confronta a Job, un hombre que era temeroso de Dios, un hombre que dice que era recto, que era apartado del mal. De repente suceden estas cosas, como las que acabamos de mencionar, la situación donde sus hijos mueren, donde se pierde todo, su salud, pierde sus bienes. Y de alguna manera Job siempre creyó que Dios era poderoso, pero Elifaz le hace ver que realmente su fe en Dios no estaba totalmente cimentada. Y no porque no creyera en Dios, sino por su comportamiento hacia Dios, que podría ser la causa por la cual en un momento dado él no estaba confiando en Dios, su actitud que estaba tomando. Y le hace ver algunos errores y algunas cosas que yo quiero que las veamos el día de hoy, porque aquí está la pregunta: ¿cómo cimentar nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios? Elifaz hace 4 preguntas con el fin de retar a Job y de generarle confianza y esperanza. Y hoy vamos a aprender de ello. En el capítulo 4, versículos 6 y 7, hace 4 preguntas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Y luego le dice: recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? Y la 4ª pregunta: ¿y en dónde han sido destruidos los rectos? Y esto es muy confrontante, y creo que nos va a confrontar el día de hoy a todos los que estamos escuchando esta palabra. A mí me está confrontando. Lo primero que le dice, o la primera pregunta es: ¿no es tu temor a Dios tu confianza?
en la Nueva Traducción Viviente dice, ¿no te da confianza tu reverencia a Dios? O sea, escuche bien esta frase, esta pregunta, es muy profunda. Esta pregunta le está diciendo a Job, ¿no te da confianza tu temor a Dios? ¿No te da confianza tu reverencia a Dios? Bueno, se lo voy a poner de otra manera. Job, si realmente tienes temor de Dios, ¿por qué no confías? Si tienes temor a Dios, ¿por qué te preocupas? Si tienes temor a Dios, ¿por qué te angustias? No tienes por qué angustiarte. Y esta es una buena pregunta a plantearnos en este tiempo. Dios es poderoso, Dios está en su trono, Dios es inmutable, Dios es misericordioso, Dios es bueno, no hay imposible para Él nos puede librar. Pero la pregunta que hay que hacernos es, ¿tengo yo el suficiente temor reverente a Dios como para poder estar confiado? Porque aquí el problema no es Dios, el problema podríamos ser nosotros. Mi temor a Dios me alcanza como para estar firme. Mi temor a Dios me alcanza como para no estar preocupado. Porque en la mayoría de los casos de los que estamos escuchando este mensaje, que tenemos vida de iglesia, que conocemos a Dios, la fuente de nuestra preocupación y desconfianza ante lo que está sucediendo no es que Dios no pueda, no es que Dios no quiera. No, la fuente de nuestra desconfianza pudiera ser que no estamos seguros de cuánto realmente tememos a Dios. ¿Y a qué nos referimos con temor a Dios? Y esto va para también usted, si usted nunca ha tenido un encuentro con Dios, usted necesita tener temor de Dios. Porque Dios es bueno, porque Dios es poderoso, porque Dios le quiere bendecir. Pero Él espera de nosotros temor. Y cuando hablamos de temor, no es miedo, no es pánico, no es terror. No, es más que eso. Temor a Dios es respeto, honra y reverencia. El Salmo 2, versículo 11 dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Hemos reverenciado, respetado y honrado a Dios lo suficiente como para decir, yo confío en que nada va a pasar. No estoy dudando de su poder. No. Temor a Dios es obediencia a Dios. Creemos en Dios, creemos en sus promesas, pero también creemos en sus mandamientos. El Salmo 112:1 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. La pregunta es, ¿mi obediencia a Dios me permite estar seguro para no tener temor? Temor a Dios es amar lo que Dios define como bueno y aborrecer lo que Dios define como malo. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La pregunta a hacernos es, ¿yo estaré aborreciendo lo que Dios aborrece como para demostrarle que tengo temor? ¿O estaré amando lo que Dios ama como para demostrarle a Dios que tengo temor? Temor a Dios es miedo a ofenderlo. Temor a Dios es miedo a pecar contra Él. No queremos ofenderlo. Isaías 8:13 dice, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea el vuestro temor y sea el vuestro miedo. Temor a Dios es miedo, pero miedo a tenerlo en contra. Miedo a que no esté a mi favor en este tiempo porque no estoy haciendo lo que debo de hacer. No hay que tenerle miedo a Dios, más bien hay que tener miedo de tenerlo en contra. Y si no en contra, pues al menos que permanezca sin moverse a mi favor. Porque hoy más que nunca necesitamos que Dios esté a nuestro favor, que Dios se mueva a nuestro favor. Pero la pregunta es, ¿mi temor a Dios haría que Dios se mueva a mi favor? Amados, este tipo de temor es saludable porque nos lleva a buscar agradar, servir, amar y cuidar nuestra relación con Dios. Temor de Dios es un respeto profundo por Él, por su grandeza, por su amor. Temor de Dios es reverencia a Dios por su santidad. Pero a la vez también es un miedo de enfrentarnos a su severidad. Dios es bueno. Algunos podrían decir, bueno, Dios no va a permitir que pase algo malo. No, Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Y sabes una cosa, ahorita te está pasando algo bueno porque estás escuchando, porque tenemos la oportunidad de volvernos a Dios.
Debemos obedecer y honrar al Señor por amor. Temor a Dios obviamente tampoco no significa perfección. Eso quiere decir que quien teme a Dios no necesariamente nunca falla. No es perfección. Hay muchos hombres temerosos de Dios que fallaron, pero cuando fallaron se arrepintieron, pidieron perdón, corrigieron y siguieron adelante. Pero hay gente que sabe que está fallando a Dios y sigue sus malos caminos. Eso no es temor a Dios. Hay personas que fallaron a Dios y han querido quedarse en esa falla. Eso no es temor a Dios. La pregunta de esta mañana es: ¿el temor a Dios que tú tienes te permite tener esa confianza y esa esperanza en Él? Porque aquí no es cuestión de lo que Dios es o lo que Dios hace. No tenemos ni la menor duda. La pregunta es: mi temor a Dios me permite estar confiado. Mi temor a Dios me permite tener esperanza. Como le dije ahorita, temer a Dios no significa que nunca vamos a fallar. En el proceso podemos fallar, pero el temor a Dios nos lleva a arrepentirnos y a corregir. Hay quienes piensan que porque fallan no tienen temor a Dios. No necesariamente. Si cuando fallas, como lo dije ahorita, reconoces, te arrepientes, confiesas, te apartas, es porque hay temor de Dios. Hay que asegurarnos de nuestro temor a Dios para que podamos entonces estar confiados y tener esperanza. El temor a Dios nos da la seguridad de que en el día de la dificultad Él estará con nosotros. Dios bendice y recompensa y nunca dejará a los temerosos de corazón. Deuteronomio 5:29 dice que los que temen a Dios y guardan sus mandamientos, a ellos y a sus hijos les va a ir bien para siempre. Y yo lo creo. El problema es: mi temor a Dios me garantiza eso. El nivel de temor que yo tengo me garantiza eso. El temor a Dios nos da muchos beneficios. Según el Salmo 25 del 12 al 14, nos da sabiduría para escoger el camino de la vida, nos da bienestar, descendencia que hereda la tierra, comunión íntima con Dios. Dios revela sus secretos a los que le temen. Vale la pena temer a Dios. Y amados, en tiempos como los que estamos viviendo, podemos confiar que ese temor reverente con el que tememos a Dios será la clave o el conducto por el cual el Señor actuará a tu favor, porque Él es poderoso, porque Él quiere, porque Él te ama, porque Él es misericordioso. La pregunta es: mi nivel de temor a mí me asegura que soy digno. A mí me asegura que puedo confiar. Porque en los momentos de que tú vas a Dios, el enemigo te va a sacar todas las cosas que tú dices: ¿cómo le pides a Dios si has hecho esto y esto y esto y esto? Sí, y ahí mete ese temor. Y si tienes razón, porque nuestro nivel de temor no es el correcto, bueno, yo quiero decirte que hoy no te voy a dejar con la duda. Hoy podemos decidir temer a Dios de la manera correcta y elevar nuestro nivel de temor a Dios y mandar al diablo a un lado y decirle: tú no me vas a acusar, porque de hoy en adelante voy a tener un verdadero temor de Dios. La Biblia está llena de promesas para los temerosos de Dios. Salmo 31:19: cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti. Salmo 33:18: el ojo de Jehová está sobre los que le temen. Salmo 34:17: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Salmo 85:9: cercana está la salvación a los que le temen. Salmo 103:11: su misericordia está sobre los que le temen. Salmo 111:5: Jehová alimenta a los que le temen. Podemos tener la seguridad que por cuanto hemos tenido reverencia y temor a Dios, vamos a salir adelante. La pregunta es: ¿tú la tienes? La segunda cosa que Elifaz confronta a Job es con la pregunta: ¿no es tu esperanza la integridad de tus caminos? Y aquí habla de integridad. ¿No te da esperanza la integridad de tus caminos? Tus caminos son tan íntegros como para que tengas esperanza, Job. ¿No te da esperanza tu vida de integridad, Job? ¿Tu vida de integridad te permite tener esa confianza y esperanza o no? Porque ahí es donde está el problema. No en Dios. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es poderoso, Dios está actuando a nuestro favor. Tu vida, mi vida, le está haciendo una pregunta como diciendo: si realmente eres íntegro, ¿por qué no confías? Si eres íntegro, tienes esperanza. Si eres íntegro, ¿por qué te preocupas? Si eres entero, sin mancha ante Dios, no te preocupes. La Biblia, amados, está llena de promesas para los íntegros. Y tú puedes decidir una vida de integridad. La pregunta que yo te quiero hacer este día es: ¿el nivel de tu integridad te permite confiar?
te permite esperar, te genera la confianza, te genera la esperanza, o cuando ves tu nivel de integridad dices, no puedo, o sea, definitivamente no califico. Yo quiero decirte que Dios ha tenido misericordia de nosotros, pero Job está siendo confrontado como Dios en este tiempo quiere confrontarnos a nosotros para elevar nuestro nivel de temor a Dios, para elevar nuestro nivel de integridad. Amados, Dios promete tremendas cosas para los íntegros. Salmo 37:37, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Tu final, si andas en integridad, es de dicha. Así es de que no tienes por qué tener temor a un virus. Porque si andas en integridad, tu final es de dicha, es de paz. Proverbios 10:9, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos va a ser quebrantado. Proverbios 28:18, el que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. Así es de que la pregunta hoy para mi vida, para la vida de la iglesia, para la vida de los que estamos hoy escuchando este mensaje, mi nivel de integridad me permite confiar que Dios me va a proteger, que Dios va a actuar, o hay que elevarlo, o hay que levantar ese nivel de integridad. Le hace una tercera pregunta y tiene que ver con la santidad. Le hace una pregunta y le dice, ¿qué inocente se ha perdido? Detente a pensar, ¿mueren los inocentes? En otra versión lo dice así. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Quién es un inocente? Pues está hablando ahí de alguien que es limpio, alguien que es libre, alguien que es sin culpa. Dice, una persona limpia no se va a perder. Una persona libre es inocente. Nunca se ha perdido un inocente. Una persona sin culpa es inocente. Y quizá tú digas, bueno, pastor, pero vos ahí sí yo no califico, mi nivel está por el suelo porque yo soy culpable. Pero te pregunto, Cristo está en tu corazón, Cristo limpió tus pecados, tú te apartaste de ellos, estás viviendo esa vida de santidad. Pues esa vida de santidad es la que es la base para que puedas confiar y esperar en Dios. Mucha gente está llena de dudas, aunque conoce la Biblia, aunque conoce al Dios de la Biblia, pero su vida de santidad no le permite tener esa confianza porque su nivel está muy por debajo. Así es de que hay que mantener nuestra inocencia, nuestra limpieza, nuestra libertad que Dios nos da por Cristo Jesús, porque la Biblia dice que somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que si hay algo que hay que hacer el día de hoy es mantener nuestra santidad, no dejar que el enemigo nos haga pecar, porque el enemigo nos hace pecar para que nuestro nivel de santidad baje, y al bajar nuestro nivel de santidad, nuestra confianza y nuestra esperanza en Dios también disminuye, porque no está a la altura. Ahora quizá tú digas, pero Dios es bueno y Dios es misericordioso. El problema no es Dios, el problema somos nosotros, porque eso nos hace dudar, y al hacernos dudar, entonces no viene la bendición, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, vivió una vida intachable de integridad y de santidad. Hablando Hebreos de él como sumo sacerdote, dice, ese sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado del mal y hecho más sublime que los cielos. Jesús estaba confiando en su integridad, en su temor a Dios y en su santidad. Por eso él decía, mi Padre nunca me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. No dejes que el pecado entre a tu vida en los tiempos como estos, porque te va a bajar tu nivel de santidad. Y al bajar tu nivel de santidad, aunque Dios puede tener misericordia de ti, si clamas y te perdona, ese nivel de santidad bajo no te permite confiar y esperar en Dios, y a lo mejor ni clamar y ni creer en el Señor. Si tú eres inocente, el Señor va a actuar a tu favor y no vas a perder, no vas a morir. En tu situación adversa vas a ver la gloria de Dios. Esa es una buena base para la confianza y esperanza en el Señor. Y la cuarta pregunta tiene que ver con la rectitud. Dice Elifaz a Job, ¿en dónde han sido destruidos los rectos? ¿Cuándo, Job, han sido destruidos los justos? Tú puedes tener la seguridad de que si andamos en rectitud y en justicia delante de Dios, nada nos puede destruir. Nada. Cuando habla de rectitud, habla de justicia, de derecho. Los justos nunca serán destruidos. Un virus no puede matar a un justo. El problema es que viene la duda cuando yo veo mi nivel de justicia y no califica para confiar en Dios, porque me doy cuenta que mi nivel de justicia no es suficiente. Pero te tengo buenas noticias.
Si venimos al Señor y nos arrepentimos de corazón, Cristo nos hace justos delante del Padre. Y entonces cuando conservamos esa justicia que Dios nos da por medio de Cristo, vamos a tener el nivel como para decir, soy lo suficientemente justo por medio de Cristo como para esperar que Dios me proteja, como para esperar que Dios me guarde. La pregunta que yo te hago en este día es, ¿la justicia, la rectitud que tienes en tu vida, en tu familia, en tu vida diaria, está en el nivel que te permite confiar y esperar de Dios? ¿O andas tan mal que dices, pues yo sé que me va a oír, pues ojalá y que me escuche porque yo he sido muy tremendo? Y ahí entró la duda. Pastor, pero nadie es lo suficientemente recto. No estoy hablando de perfección, estoy hablando de un estilo de vida. Nadie es lo suficientemente justo, inocente o santo. No estoy hablando de perfección, estoy hablando de un estilo de vida. Pastor, pero es que nadie es lo suficientemente temeroso de Dios. A lo mejor nadie calificaríamos. No estoy hablando de perfección, estoy hablando de decir que hay en tu corazón un deseo de honrar, de reverenciar y todo lo que hablamos acerca de temer a Dios. Pastor, pero es que nadie es lo suficientemente íntegro. No estoy hablando de perfección, te lo repito. Estoy hablando de que tú vivas un estilo de vida donde dices, Señor, tú sabes que hasta donde yo sé he tratado de ser lo más íntegro que se pueda. Quizá he fallado en el camino, pero conscientemente y no estoy pecando contra ti. Yo quiero decirte, amado, que Dios tiene promesas para los justos. Salmo 5:12, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo como como con un escudo lo rodeará de tu favor. Salmo 14:5, Dios está en la congregación de los justos. Salmo 34:15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La pregunta no es que Dios no esté, la pregunta es, ¿soy justo? ¿Soy íntegro? ¿Tengo temor de Dios? ¿Vivo en santidad? Salmo 34:17, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Salmo 58:11, ciertamente hay galardón para el justo. Salmo 97:11, luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos del corazón. Proverbios 3:33, la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Entonces, si usted está viviendo una vida de temor a Dios, de integridad, de santidad, de inocencia, ni se preocupe. Pero si no es así, es el momento de volvernos a Dios. Si estás preocupado porque dices, pastor, a la luz de la palabra que usted acaba de compartir, pues no califico, pues decide hoy temer a Dios. Decide hoy ser íntegro. Decide hoy ser santo. Decide hoy ser recto. Vuelvo a repetirte, no estoy hablando de perfección, estoy hablando de hacer lo que está en nuestra parte, de reconocer nuestras faltas, nuestros pecados y de venir a la presencia del Señor para que su protección esté sobre nosotros y se cumpla lo que dice el Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Quién habita al abrigo del Altísimo? El temeroso de Dios, el íntegro. Porque hoy es el salmo que todo el mundo decimos y qué bueno que lo digamos, pero la pregunta es, ¿califico para estar bajo el abrigo? El que habita. ¿Quién habita? Un día el salmista dijo, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará en tu santo templo? El puro de corazón, el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni sus labios han hablado engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Entonces la pregunta para terminar este día es, ¿mi temor a Dios es lo suficientemente fuerte como para poder esperar de Él una respuesta? ¿O está muy por debajo? Si está muy por debajo o no hay temor, hoy es tiempo de temer a Dios y elevar tu nivel. La pregunta hoy es, ¿la integridad que yo vivo en todas las áreas de mi vida es lo suficientemente fuerte como para poder esperar que Dios va a actuar a mi favor? ¿Me va a proteger? ¿O no estoy siendo íntegro? ¿O necesito elevar mi nivel de integridad para tener esa confianza?
La pregunta hoy obligada es mi santidad delante de Dios. Cuando Él ha dicho, sed santos porque yo soy santo, mi santidad delante de Dios es lo suficientemente fuerte como para poder tener fe y confianza de que Dios actuará a mi favor. O me siento tan mal, tan sucio, que pienso que Dios no va a actuar. Pues si es así, hoy el Señor te limpia con su sangre y quiere elevar tu nivel de integridad, de santidad. La pregunta es, ¿mi rectitud es lo suficientemente fuerte como para saber que puedo esperar de Dios su protección, su ayuda, su liberación, su amparo? ¿O no hay rectitud? ¿O está muy por debajo del nivel que debe estar? Pues hoy es el tiempo de decidir rectitud y elevar nuestro nivel de rectitud para la gloria de Dios. Yo espero que esto nos ayude, porque yo te puedo dar mucha esperanza, pero hay esa parte que nos toca hacer a nosotros si no la hacemos. Dice ahí, el que habita el abrigo. Hay gente que está fuera de su abrigo porque no tiene temor de Dios, porque no es recto, porque no es santo, porque no es justo, porque no es íntegro y no está habitando bajo el abrigo. Pero la buena noticia es que hoy mismo, ahorita mismo, te puedes meter en ese abrigo. Ahorita mismo puedes nacer de nuevo. Si tú nunca habías conocido a Cristo, en este momento tú puedes decir, oye, ¿sabes qué? Pues ni siquiera sabía que había que tener temor de Dios, ni sabía que era el temor a Dios, ni sabía que Dios quiere que sea íntegro para poder habitar bajo su abrigo, ni sabía que Dios quiere que sea santo para que pueda obtener santidad para habitar bajo su abrigo, ni sabía que Dios quiere que yo sea recto para poder habitar bajo su abrigo. Pues si no lo habías hecho o no habías decidido tomar una decisión de servir a Cristo y entregar tu corazón a Cristo para que el Señor te justifique, te santifique, te limpie, hoy es el momento para hacerlo. O si tu nivel como cristiano era un nivel mediocre de temor a Dios, de falta de integridad, de falta de santidad y de falta de rectitud, si en todo eso estábamos actuando mediocremente, es el tiempo de elevar el nivel. Es por eso que estás preocupado, es por eso que estás con incertidumbre. Pero quiero decirte a ti, justo, a ti, hombre y mujer, que has tenido siempre temor de Dios. Sí, se has fallado, pero tienes temor de Dios. Te has arrepentido, has venido a Él. Has sido íntegro. Sí, has cometido errores, pero tu estilo de vida es un estilo de vida de integridad. Sí, te has manchado de pronto en el camino, pero tu deseo es ser santo, así como el Señor es santo. Sí, de pronto agarraste un camino equivocado, pero el Espíritu Santo te habló y lo corregiste y entraste en la senda de rectitud. A ti te digo, no temas, porque Dios está contigo, porque no te va a dejar ni te va a desamparar. No tienes por qué estar preocupado porque ese virus te toca y se muere. Pero si no lo tienes, el problema no es Dios, el problema soy yo. Mi fe no me alcanza, porque la misma fe que me falta para temer a Dios, para ser recto, para ser justo, para ser santo, es la misma fe que me falta para creer en Dios. Porque si creyera en Dios, haría lo que Dios dice que yo haga. Y si tu nivel está muy pequeño, es el tiempo de elevarlo. ¿Por qué hablo de esta manera? Porque Dios quiere librar a su pueblo. Y aquí estoy incluido yo, y está incluido mi staff, y está incluido nuestro liderazgo en la iglesia. Estamos incluidos todos. Es tiempo de volvernos a Dios.